Damas y caballeros, jugadores de Genshin, bienvenidos a otra película. No sé cuándo dura el vídeo, espero que más de lo que queréis y menos de lo que le gustaría a los editores, ya que ya sabéis que ellos tienen muchísima responsabilidad de que tengáis algo tan increíble, así que gracias a los editores y dejar en los comentarios si alguna vez os gustó algún tipo de edición o queréis felicitarles, dejar en los comentarios hoy vuestro cariño y unas palabras para los editores del canal. Y bienvenidos a las mejores constelaciones de Genshin Impact. Vídeo enciclopedia que podéis volver a consultar una y otra vez durante vuestros años de juego en Genshin. Por supuesto, a esta altura de estar viendo este vídeo, estamos en la 5.5 donde ha salido Varesa y hablaré de las constelaciones de Varesa. Pero, por ejemplo, aún no ha salido Scofire o no ha salido Skirk, así que me encantaría poder actualizar esto. Aunque los vídeos de YouTube no se pueden actualizar según salgan nuevos personajes. Y, si me veis con la voz un poco rara, es que según volví de Zamora, me he pegado un montón de vídeos, un montón de horas de stream, porque recordar que cuando fui al evento, que fue increíble, gracias a todos por ir y por saludar y por el trato agradable, por las fotos, por toda la experiencia que fue bonita y sobre todo a la gente con la que fui, el resto de creadores de contenido. Básicamente, este fin de semana de nuevo estoy bastante ocupado y he intentado adelantar trabajo y como veis me he reventado la voz. Y aparte en el evento no me dejaron hacer stream, me prometieron que iba a haber setup para poder hacer y luego ahí hubo 80.000 inconvenientes para poder hacer stream. Pero eso es otra historia que conté en stream, en directo. Venid a los directos, link aquí abajo en la descripción. Así que, señores, bienvenidos todos. Que sé que esto diréis, bueno, Phil del futuro, que estoy viendo un vídeo de constelaciones. ¿Qué me estás contando? Pues ya me callo, voy con las constelaciones. Señores, las mejores constelaciones de todo Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bene, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Estamos cerca de los 200.000, así que, gente, hay que hacer volar este vídeo para que lleguemos a 200.000 y todos los de esta época del canal para llegar cuanto antes. Gracias por tu suscripción, se agradece y apoya un montón. Es gratis, no te cuesta nada. Bienvenidos e invitados a los directos. Recordad que ahora también hay directos aquí en plataforma, en YouTube. Aparte, siempre igual, simultáneamente, los de plataforma morada. Y los horarios de los streams están ahora siempre en todos los vídeos. Para que no faltéis, nos vemos siempre a la misma hora. Que aproveche si estáis comiendo, no puede faltar. Y vamos con la tier list de las mejores constelaciones de Genshin Impact. Bien, dos disclaimers muy rápidos. Número 1. Vamos a hablar de 5 estrellas y no de 4 estrellas, porque las constelaciones de los 4 estrellas son relativamente sencillas de conseguir, aunque ahora acaba de salir Yansan y muchos la queréis C6 y apenas tenéis C1 o C2, pero en algún momento con el tiempo y poco a poco van saliendo o volviendo los banners. Y los personajes 5 estrellas realmente sí tienen un coste de más de 80 deseos si no tienes muy buena suerte y salen muchos dobles legendarios. Y además, segundo disclaimer, no solo voy a analizar solo los 5 estrellas, sino que además vamos a hablar de constelaciones tirando a más realistas, es decir, C1 y C2, en algún caso muy puntual C3, que me diréis, ¿cómo que C3 si soy free to play? Se puede conseguir alguna raid en C3, alguna Furina C3, que es la última 3 para el daño infligido, o alguna cosa muy puntual que he llegado a ver en gente que saca alguna C3 muy loca, como por último la de Arlequino, que es el ataque normal más 3, y algún main Arlequino la quiere llevar al cielo y potenciar al máximo su daño. Pero vamos a contar el 90% de casos, muchas C2 como mucho, que es algo a lo que una persona free to play con muchos años ya de juego puede aspirar, puede ahorrar y decir, quiero a mi waifu definitiva con estas constelaciones. Así que empezamos. Vamos a empezar por algo muy fácil y son los personajes del permanente. ¿Por qué? Porque los personajes del permanente, digamos, tenéis la posibilidad continua de conseguir sus constelaciones con un esfuerzo bastante menos en proporción a lo que es un 5 estrellas normal. Así que recordar que a día de hoy hay 8 personajes de permanente. Y diréis, ¿8? Sí, teníamos los 5 iniciales, luego tenemos a Dehya y Tighnari y luego tenemos a Mizuki, que son por ahí pues el Señor de la Noche. Ahora vamos hablando de él. ¿Qué más tenemos por aquí del permanente? Por aquí no hay ninguno. Kazuha. ¿Qué más tenemos? Yae. Dehya, que se me olvidaba por aquí. ¿Qué me falta? Mona. ¿Dónde está Mona? Que no la veo. ¡Fila a la izquierda! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! Aquí está Mona. Son 6. Me faltan 2. Bueno, vamos con estos personajes y ahora encuentro los que faltan. No sé si los habré dejado por aquí abajo. Creo que no.
Pues bien, Degia, ella no tiene constelaciones importantes, pero su C1, para quien la pueda tener, básicamente le da el escalado extra de vida para su daño adicional. Con lo cual, Degia, su C1, dentro de lo que cabe, la hace un poquito más útil y empiezas a tener más daños en proporción a tu vida. Tighnari. Tighnari tiene una constelación que te da más bono daño dentro y otra que te da probabilidad. Esto aumenta mucho su daño y salen sin querer, pero Tighnari AC0 cumple todo su rol. Habrá muchos personajes que resuma, porque no sé cuánto quiero que dure este vídeo, me gustaría que más de media hora, pero menos de una hora, sé que os gustan los vídeos largos, pero la cuestión es que muchos personajes, y Tighnari es un buen ejemplo, su C1 y su C2 la voy a resumir en dan más daño. Explicaré lo que hacen exactamente, como por ejemplo Sino, que está por aquí, que su C1 le da velocidad de ataque y su C2 le da 50% de daño electro, pero es más de colección. ¿Por qué? Porque es más daño. No es un daño brutal y no cambia en exceso su mecánica. Tighnari exactamente igual. 15 de probabilidad a la C1, 40 de bono daño, 40 o 30 si no recuerdo mal, de bono daño dentro. Está interesante, le da más daño, pero solo es eso, más daño. Así que la pondremos por aquí. Luego, Mona. Aquí viene un poco más interesante. La C1 aumenta el tiempo de congelado de los enemigos, un 15%, y la C4 da 15 de probabilidad a todo el equipo. Mona ya no se juega tanto. Si Mona fuese un personaje que se utiliza bastante más, ya que los enemigos congelados y se mantienen congelados, el bono de daño infligido que reciben sí es de más de 5 segundos, que es lo que está reflejado en la elemental, entonces aquí Mona es tremendamente poderosa. Capaz, y la voy a dejar en fuerte, Mona vuelve a jugarse con algún equipo de Escofire. Estos equipos que hemos hablado de Wriothesley, Escofire, Furina y ahora Mona, y puedes mantener a los enemigos congelados, y capaz ese Mona, pasando el cazador de dragones a Wriothesley, puede darle un nuevo techo en permafrost al propio Wriothesley. Así que Mona es algo arriesgado dependiendo del soporte dedicado de permafrost de Escofire, pero si no, iría aquí. Si no, la C4, y diréis, Phil, si has hablado de C3. Ya, pero Mona es de permanente. Yo la tengo C6, sin quererlo además, pero es mi personaje del permanente favorito. Así que su C4 y su C1 aquí son muy importantes. Diluc. Su mejor equipo actualmente es a descendentes y sus constelaciones literalmente a día de hoy no le ayudan. Sí que es cierto que hay una que al perder vida ganas ataque y esta viene bien para equipos de crepitar, pero realmente iría incluso por aquí en innecesaria. Jhin le pasa algo parecido a Mona, pero la voy a dejar aquí directamente. Tiene una C4 que reduce un 40% de resistencias a Nemo, pero a día de hoy Faruzan hace esto perfectamente y otros personajes también. Y tiene una C2 que da velocidad de ataque, que por ejemplo una Jhin C4 sustituyendo a un Bennett en un equipo de Scaramouche, ya sabéis que Scaramouche se juega Scaramouche, Faruzan, Bennett, y de último personaje puedes jugar más defensivamente un Zhongli o más ofensivamente una Furina para un daño brutal. Pues bien, aquí Jhin C4 con la C2 que da velocidad de ataque también te puede sustituir un Bennett en el equipo Scaramouche. Pero más allá de eso, la realidad de Jhin es que no tiene mucho más. Mizuki tiene una C2 que yo entendí mal y dio bastante que hablar y bastante polémica, pero tiene una C2 que baja la resistencia de los enemigos. La realidad de Mizuki es que a día de hoy IFA, que va a salir y es un 4 estrellas, hace lo mismo y mejor que Mizuki. Así que Mizuki ni os calentéis. De hecho, la voy a dejar aquí en innecesaria a Mizuki directamente. Y Diluc en innecesario también. El resto de permanente que me faltan en este momento, Keqing, que no sé si está por aquí, no la estoy viendo, la estoy ignorando. Me diréis, Phil, que siempre cuando algún personaje no lo capto o no lo encuentro, siempre me dicen, Phil, odias a tal personaje. No, simplemente hay personajes malos como Shiori y personajes más buenos y ya está. Keqing, las constelaciones C1 y C2 le dan una más daño y la otra más partículas, cosa que tiene un coste de 40, con lo que pasa su coste de energía de 115 a 105. Innecesarias las constelaciones de Keqing prácticamente. Tiene una C6 que le da más bono daño elemental, pero poco más. Y me falta Kiki, que es la última del permanente que está aquí. Innecesarias, más daño a ataque normal y poco más las constelaciones, con lo cual innecesarias. Ahora, vamos con personajes muy importantes como la C2 de Furina, de las mejores del juego. Creo que ya lo sabíais que le voy a poner aquí. La C2 de Xilonen. Por hacer un resumen, la C1 de Xilonen da resistencia a la interrupción al personaje en campo, defensivamente es interesante. La C2 da unos bonos increíbles, Xilonen viene dentro de poco en el banner, da ataque a los personajes Pyro, mucha vida a los personajes Hydro, mucho daño crítico crío a los personajes crío para jugar permafrost con Xilonen, una locura. Y la C1 y C2 de Furina dan más daño, pero no al personaje como Sino o Tighnari o la mayoría de carries que están aquí, sino que la C1 y C2 de Furina dan más daño a todo el equipo, lo que se traduce en un daño brutal a cualquier enemigo. Es decir,
es literalmente multiplicar casi en un 50% total el daño de todo el equipo. Una burrada y las mejores constelaciones del juego. Luego, la abuelita. La abuelita vamos a ponerla en fuerte, no en las mejores, porque es más nicho para derretidos, pero recordemos que tiene una ventaja y es liberar Furina en equipos de Mabuika, de Gaming, incluso se puede jugar junto a Furina con equipos de Arlequino, y sobre todo es para derretidos. La C1 da más daño infligido en pocos golpes, creo que son 13 stacks en proporción a la maestría de Citlali, y la C2 da 250 de maestría al personaje en campo y baja otro 20% la resistencia a Spiro. Es decir, la C1 y la C2 de la abuelita habilitan al mejor equipo del juego, que es el de Mabuika, o también uno de los top 4, top 5 mejores equipos del juego, que es el de Gaming. Así que muy fuerte la C2 y la C1 de la abuelita. Luego, vamos a poner por aquí a Siswain, que tiene una C2 que baja resistencia a Sidro, la pondremos en necesaria alto, o en colección bajo, quizá por encima de Dehya, para algún equipo de Neuvillette, Furina, Siswain C2 a quien le guste mucho. Y de último, una Shironen o un Kazuha, pero es una cosa puntual como Jin de un solo equipo. Kokomi, innecesarias totalmente, no hacen prácticamente nada, aumentan tu curación y un poquito el daño, pero nada más. Arlequino, y voy ya pillando random por aquí de los 5 estrellas. Su C1 sabéis que te da más daño a ataque normal y más resistencia a la interrupción, es decir, es fuerte. Y su C2 te da un hit adicional que hace mucho daño y permite que muchas salas o muchas oleadas de enemigos desaparezcan rápido para centrarte el DPS en un boss que aparezca después, ya que hay waves en el abismo. Ese hit se puede derretir o vaporizar y puedes hacer más de 500.000 hasta 1.000.000 en ciertas condiciones, y la C2 da resistencias para que te peguen menos, para que la vida te baje más despacito. No es las mejores, es fuerte como carry, pero sobre todo aquí el inciso de Arlequino es la C1, no la 2. La 2 es interesante por el golpe extra, pero la importante resistencia a la interrupción más el daño extra de ataque normal es la C1. Vamos con Xiao. Sabéis que tiene una C1 que le da una carga más, totalmente innecesaria, la verdad. Y la C2, si no recuerdo mal, te da más energía. Y luego tiene una C4 que le da defensa rarísima y demás. La verdad es que Xiao a C0 funciona perfectamente, y tener una elemental más en la primera rotación te hace tener, en vez de 140, pues 137, 35. Pero las constelaciones de Xiao son innecesarias, a menos que queráis ir ya por la C6. Pero a C6 haces muchos elementales y pierdes, digamos, o no aprovechas bien el bufo de Xianyun, con lo cual tampoco vas a full descendentes. Con lo cual, en Xiao, raro, pero innecesarias. Navia. Navia está en la tier de Sino y de este señor Tignari. Su C1 y su C2 literalmente son más probabilidad crítica en tu scope, un cañonazo, censurar eso mods, que ya sabéis que YouTube se pone miñi, y más daño en tu habilidad elemental, en resumen. Entonces son una C1 y una C2 que hacen que hagas más numeritos más grandes con el golpe fuerte que hace Navia. Es fuerte. La realidad es que no tanto, teniendo en cuenta que al final Navia sí que es cierto que todo el peso del daño del equipo recae sobre la propia Navia. Pero Navia C0 tiene un rendimiento muy bueno y el daño adicional de sus constelaciones no es tan fuerte como otros personajes. Con lo cual, repite el patrón de carry, que C1 y C2 más daño, unga unga, miñi miñi y listo. Seguimos, vamos a ver por ejemplo a Grizzly, más de lo mismo, como lo ponemos aquí en colección porque no son tan innecesarias, sí aportan algo. C1 que te permite dar un cargado más rápido, reduce el cooldown de 5 a 2.5, y C2 que le da más daño en general, más daño en la ulti si no recuerdo mal con la C2, pero básicamente son C1 y C2 que le dan más daño, en resumen. Hay C1 y C2 que dan mucho más daño y esas van a ir más arriba, como por ejemplo Neuvillette. Neuvillette tiene una C1 que es fuerte como la de Arlequino. Número 1, resistencia a la interrupción, muy importante. Número 2, más daño infligido en tu cargado, que es tu fuente principal de daño y es el segundo mejor DPS del juego. Neuvillette sí tiene una C1 que es muy fuerte y en mi opinión, junto con las de Mabuika, que además las de Mabuika cuentan el doble porque cuentan como carry, como soporte, capaz podrían ir aquí. Podría ir como las mejores, la C1 de Neuvillette por ser el segundo mejor carry, primer mejor carry y mejores soportes de Genshin Impact. Neuvillette por aquí, aunque si alguien dice Phil, pero los carry no son tan importantes, podría ir aquí perfectamente. Y Mabuika, C1 y C2. La C1 hace que tu elemental tenga full uptime y tenga más de 10 ticks, lo que le hace un sub DPS completo, una Xianglin 5 estrellas brutal. La C2 te da más ataque base para dentro y fuera del campo y es una locura la burrada que hace ese ataque base adicional. Y además elimina un 20% de las defensas de los enemigos para más daño dentro y fuera del campo. Es una locura las constelaciones de Mabuika para carry y soporte en daño total, de las mejores también del juego. Luego,
Zhongli, la C1 te hace poner un pilar adicional y la C2 hace que al tirar tu ulti castees un escudo, con lo cual no hace falta tirar la elemental solo la ulti, pero para activar el geoarmada hay que tirar la elemental igualmente, con lo cual innecesaria las constelaciones de Zhongli. Ayaka es un carry que la C1 reduce el cooldown de tu elemental para poder tirar 2 elementales por rotación más cómodamente y tener más energía, es decir, es más energía, pero es bastante innecesaria si equilibras bien la recarga del equipo, y la C2 te da 2 torbellinos extra adicionales pequeñitos que en la mayoría de casos, si no tiras todo bien, se alejan de los enemigos y no ejecutan su daño, con lo cual tiene una C1 y AC2 que es más energía y más daño, pero no es tan importante, la pondrían innecesaria. El 90% del equipo de Ayaka no depende de las constelaciones de Ayaka, sino quizá de la C2 de Furina y otras constelaciones de Shenge, con lo cual la pondría en colección muy bajo o en necesario alto. Son de estas de daño. No sé si ponerla, a lo mejor por aquí, por debajo de estas dos, por encima de Shiswine y Sino, que son, perdón, Shiswine y Jin, que son de un solo equipo. Al menos dan un aporte, no como las otras. Yoimiya, más daño al final, también innecesaria porque no la cambia mucho, porque no es tan poderosa como Ayaka y por el desuso, pero innecesaria junto a Xiao. Jutao tiene una C1 que podría estar en fuerte, muchos le gusta Jutao todavía, es un personaje que tiene el meme de le sirve a Jutao y la comunidad de Jutao es muy unida, muy cercana y un poquito intensa también, y lo sabéis si sois en los comentarios. Pero la realidad es que la C2 hace que se apliquen y dé más daño los pétalos sangrientos. En alguna ocasión concreta, con una aplicación limitada de hidro, te puede perjudicar, pero principalmente la C1 es la que hace que no tengas coste en los cargados. ¿Qué ocurre con Jutao? Y puedo ponerla en colección por encima de Ayaka, por debajo de Sino, y diréis, pero Phil, pero si la C1 de Jutao siempre fue muy... Sí, pero su actual best in slot es en descendentes, donde la C1 no es importante. Su actual mejor equipo es Jutao, Furina, Yelan, Xianyun, con Xianyun C0. Y el combo es 2 normales cargados, salto descendente, y lo puedes repetir 6-7 veces. Aquí el consumo de estamina no es alto porque solo haces un cargado, pero luego regeneras la estamina al hacer el salto descendente. No depende, ni utiliza, ni cambia tener la C1 en su mejor equipo. A día de hoy Jutao C0 es el Prime en su mejor equipo. Por eso es que su C1 sí que fue interesante durante mucho tiempo, hasta la 4.4 con la llegada de Xianyun. Y podría ir por aquí en colección, pero como Ayaka se puede jugar perfectamente a C0. Aquí sí hay más daño, más daño, más daño y más daño. Aquí no, y aquí no, en sus mejores equipos. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Seguimos. Kazuha, C1 más energía, C2, 200 de maestría, todo el equipo. En su momento, cuando el juego no tenía tanto power creep ni tanto nivel de poder avanzado, podría estar aquí. La realidad es que a día de hoy la pondría por aquí, por debajo de Citlali, por encima de Mona. 200 de maestría, todo el equipo. En sus equipos también habilita, mejora y potencia las reacciones, y 8% más de daño elemental que bufa, porque esos 200 también se aplican a sí mismo. Y la energía de la C1 con la doble elemental a todo el equipo también es interesante, sobre todo combinado con un Chifos. Así que Kazuha, uno de los personajes más importantes de Genshin Impact de la 1.6, además es un soporte, no como estos carries que es daño, 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 aquí en fuerte, debajo de Citlali y de Arlequino, sobre todo porque con la llegada de Xilonen, Kazuha se presenta, por ejemplo, en el equipo de New Billet, en una variante, en algún caso best in slot con constelaciones del equipo de Arlequino, pero luego no aparece ni con Gaming, ni con Kinich, ni con Mualani, y no vuelve a aparecer tanto como nos gustaría el señor Kazuha, como lo hacía en su momento en los mejores equipos de Genshin Impact. Si no, lo pondría por encima de Citlali, pero están a la par los dos básicamente. Siguiente. Emily. Emily es un soporte, pero es más daño, más daño, más daño. Con lo cual, quizá la pondría por aquí al ser un soporte por encima de un carry, pero es más daño, más daño, más daño. No es tan importante las constelaciones de Emily. Raiden. Raiden es un carry. La C2 realmente es la que a día de hoy hace que pueda hacer algo, con todo respeto y sinceridad. Raiden a C0 no le rinde
enfrentamiento a Clorinde, no se acerca ni un poquito a Varesa. Varesa como carry a C0 supera a Raiden C2, con lo cual, lo siento mucho, pero Raiden a día de hoy ya es un arconte que pasa a la lista de Venti y de Zhongli y definitivamente está power creepeada. Su C2 y C3 son más daño, más daño, más daño, pero es que además voy a ponerla aquí por encima y diréis, a ver, no tiene sentido, Phil. Pero el argumento que voy a dar, si no lo entendéis o no lo compartís, lo entiendo perfectamente y entonces la podríamos poner por aquí. El argumento que voy a dar es que Raiden prácticamente a día de hoy sin la C2 o la C3 no es ni jugable. Podéis poner una Clorinde o principalmente una Varesa en distintos equipos y el rendimiento es espectacularmente superior y cualquier otro carry de los que están aquí va a hacer infinito más, incluso que Raiden con constelaciones. Pero la importancia de que a C2 dé un cambio importante Raiden hace que la ponga por aquí. Si alguien dice, bueno, Phil, pero entonces, aunque a C2 también sea superada y demás, no es tan importante, entiendo perfectamente y se pone por aquí, por encima de Sino, por encima de Tighnari quizá también, por debajo de Grizzly y Navia, que tienen equipos muy poderosos. Aunque bueno, Raiden con constelaciones puede superar a estos dos equipos también. Así que bueno, por aquí Raiden. Siguiente, Mualani. Mualani tiene una constelación 1 que hace que el primer mordisco de tu rotación sea más fuerte y una constelación 2 que te permite ganar más pececitos para hacer más mordiscos por rotación. Es decir, es más daño, más daño, más daño. Mualani concretamente tiene un daño base muy alto a C0 y de hecho no cambia tanto su daño con constelaciones, con lo cual la voy a poner por aquí, por encima de Navia, ya que los equipos de Mualani C0 superan a los de Navia C0 y los de Mualani C2 superan a los de Navia C2, incluso por encima. Pero sí que voy a hacer un disclaimer aquí con Mualani y es que, bueno, la voy a poner por debajo de Raiden. Y es que a diferencia de Raiden, Mualani C0 es espectacularmente poderosa y prácticamente las constelaciones dan igual. Sin embargo, Raiden ocurre lo que os he dicho. A C0 a día de hoy hace bien poco, pero a C2, C3 es cuando realmente tiene un impacto muy fuerte y es dependiente de esas constelaciones. Que puede ser un punto en contra de Raiden. Clorinde. Más daño, más daño, más daño, más daño. Literalmente. Las constelaciones de Clorinde son más daño, más daño, más daño, más daño. Venti, innecesarias. Las constelaciones de Venti no sirven para nada. La C1 te da triple cargado. Haces un cargado con Venti y salen 3 flechas. Es inútil, le voy a poner por aquí. Luego tiene constelaciones que bajan resistencias físicas el señor Venti. No sé si lo sabíais, pero sí, las constelaciones de Venti son muy malas. Albedo. Más de lo mismo. Es increíble a C0 y sus constelaciones por su construcción son totalmente inútiles. Vamos por aquí a innecesarias. Hayato te da más daño. Una de las constelaciones te da más daño infligido en proporción a la vida con los stacks estos del ush, ush, ush. Y la C2 aprovecha más aún la vida, pero la realidad es que Hayato utiliza mejor el ataque y a C2 solo aprovecha mejor la vida si combinas a Hayato con el cortador primordial de Jade que transforma la vida en ataque. Es curioso, es un hidro que quisieron implementar escalados con vida y con calzador literalmente obligados de mala manera, pero es otro carry que con constelación 1 y 2 pues hace más daño, más daño, más daño. Lo pondré por aquí a la altura de Sino porque literalmente es de las constelaciones más innecesarias, pero sí le aporta un poco. ¿Qué más? Linnei, su C1 hace que en el primer cargado salgan 2 gatos en vez de 1, con lo cual tienes más stacks para los 5 stacks del daño de tu habilidad elemental y curarte más, y la C2 le da daño crítico. Es importante, es más daño, más daño, más daño. No tiene más. A nivel de poder, literalmente lo voy a poner por aquí a la altura de Navia, creo, lo pondría por aquí. Es interesante las constelaciones de Linnei, pero poco más. Nilou. La verdad es que no lo pondré en colección, la voy a poner Nilou en innecesarias. La C1 hace que el Aqua Aro que tienes alrededor aplicando hidro dure más segundos para tener full uptime. De normal dura 12, con el Aqua Aro dura 18, 20, no 18. Y el cooldown de Nilou es de 18 para equipos de Bloom. Y la C2 reduce la resistencia Dendro e hidro de los enemigos un 35% si no recuerdo mal. Es más daño infligido, pero Nilou es un personaje que hace 0 con talentos al 1 y hace todo su trabajo perfectamente. No recomendaría en ningún caso ir por la C2 de Nilou, más que sea por cariño, así que la pondré en innecesaria. Es algo más, mínimamente, pero tampoco nada más. Baizu. Baizu lo voy a poner por aquí, aunque os parezca raro y diréis, ¿cómo? Baizu tiene una C1 que te duplica la habilidad elemental. Y esto a priori suena raro, pero sobre el papel luego en el gameplay es sumamente importante.
¿Por qué? De hecho voy a poner aquí, en colección pero alto. No en fuerte, pero en colección alto. ¿Por qué? Porque duplicar tu C1 hace que tengas dos elementales. Tu C1 duplicar tu elemental hace que las dos elementales hagan A, doble del tick de curación a todo el equipo, lo que activa todas las cargas de Furina C0 o C2 y de hecho hace que Furina C2 llegue al capeo de vida que puede conseguir y te pongas en 60.000 de vida en un momento con dos elementales de Baizhu. Número 2. Doble de partículas para el equipo y para el propio Baizhu, que tiene un coste alto de 80 y requiere más de 190 de recarga de energía. La C1 de Baizhu vuelve a Baizhu sumamente cómodo y puedes buscar menos recarga, relativamente hablando, 10% menos, pero más vida para llegar a los 50.000 del bufo. Así que la C1 de Baizhu con doble elemental es muy importante. La C2 te da más hits dentro que hacen aplicar más, pero como sueles ir con Najida te da igual. Yae. La C2 le da más daño en su habilidad elemental, la C1 pasa el coste de su ulti de 90 a unos 60 y pico, si no recuerdo mal, pero la realidad es que Yae a día de hoy no solo está en desuso, sino que no se utiliza prácticamente la C2 para hacer más daño y no es mucho más daño, y algunos main Yae tenemos arma y C1 por el hecho de poder tirar la habilidad, la ultimate, una vez por rotación, pero tiene un gran problema y es que en cualquier caso tiene 22 segundos de cooldown, es decir, coincide mal con todos los equipos del juego que tienen normalmente 20, 18 o 16, 15, con lo cual la voy a poner junto a la de Deji, a la C1 de Yae. Lo siento mucho por los main Yae que también dirán ¡no! Yo soy main Yae. La tengo C1 y arma y construida muy, muy bien. Pero la C1 de Yae es menos coste en la ulti, pero no le reduce el cooldown, con lo cual, fatal. ¿Qué más? Ganyu. C1 que te da más... baja la resistencia crío de los enemigos con el cargado. C2, doble habilidad elemental para doble de partículas, un poco innecesaria, un poco rara, no cambia demasiado, solo el daño en cargados, y Ganyu sus mejores equipos son de Permafrost, donde lo que haces es congelar y no tiras cargados, con lo cual, constelaciones de Ganyu innecesarias, por aquí junto con Nilou, Xiao y demás. Eula. La C1 te da 30% de buen daño físico, es decir, si le da más daño, lo voy a poner por aquí, por debajo de los de las T2 y por encima de Hu Tao y Ayaka. Y luego una C2 que te duplica la elemental para hacer un combo distinto en el que puedes acumular un poquito más de cargas, pero complicándola. Pero sobre todo la C2 coincide muy bien con la C6, que es la del RNG de las cargas, para poder llegar al máximo de cargas y hacer pues 7 millones y cosas así con Eula C6. Con lo cual, rara, su C1 sí es 30 daño físico más, que es más daño, por aquí, por encima de Hu Tao y Ayaka, por debajo de Hayato. Siguiente, Klee. Klee, C1 más multihits, lo que rompe cadenas de aplicación y la convierte en enabler piro puro para vaporizados inversos de Furina fuera del campo, un equipo de Klee, Furina, Kazuha, Bennett. Y la C2 es muy fuerte, y sí, la voy a poner en fuerte, aunque esté todo esto por debajo y diréis, ¿Klee? Pero si no la usa ni Dios. Y es verdad, su C2 es igual que la de Najida, que es un arconte que la pondría aquí en fuerte alto o incluso en las mejores. La voy a poner en fuerte alto y lo explico por qué. Básicamente, el enemigo afectado por la habilidad elemental de Klee ve reducidas sus defensas un 25-30% si no recuerdo mal. Quien sea main Klee que deje en los comentarios el número exacto, es creo que un 25%. Esto hace que todo el equipo haga una burrada más de daño porque las defensas no son la resistencia, son cosas distintas. Y se usa mucho Klee todavía, repito, para showcase de una Klee cazador de dragones con C2 para que algún personaje haga un daño muy alto. Es verdad que no se usa para nada más. Y también el equipo de Klee C2 con Furina C2 Kazuha Bennett supera a cualquier equipo de Linnea, a pesar de que Klee es un personaje que existe desde la 1.0 por esa tan fuerte C2. La C2 como tal es fuerte. Ahora que he hecho la explicación, voy a ser realista. Es parecida a la C2 de Seawain en el sentido del uso. Solo se usa para el equipo de Nibilet principalmente y nadie usa Nibilet con Seawain C2. Con Klee es igual. Espero que entendáis lo fuerte realmente de la C2 de Klee, pero por el uso está por aquí. Y ahora hablamos de Najida, que la pondré o aquí en fuerte alto o aquí en las mejores. Dejadme en los comentarios si la estáis poniendo o aquí o aquí. Yo la voy a poner aquí. Vosotros alguno la pondría por aquí seguramente. ¿Qué hace la C2? La C2, al enemigo afectado por una reacción de Dendro y Electro, le elimina un 30% de sus defensas. Mismo criterio que lo de Klee, pero a lo bestia, siendo un arconte y en un equipo muy utilizado que son Hyperblooms o Aggravates. Básicamente, esto le hace a que todo el equipo haga una burrada más de daño. En Razor, para que entendáis. Y luego, aparte, sabéis que la C2 hace que uno de cada 5 núcleos Dendro, Crepitar, Hyperbloom o Bloom, hagan crítico con el doble de daño, que es más daño al final y está bien, no tanto como parece, y la C1 le da un stack más de cada uno de los 3 elementos que pueden combinar con su ulti para que A, Electro haga más rápido los ticks,
Hydro dure más tiempo su ulti en campo, Pyro haga más daño su habilidad elemental en el campo o fuera del campo. Nahida son muy poderosas y no por ello no es uno de los mejores arcontes. Shiori, soporte, más daño, más daño, más daño. Su C1 sí es importante, digamos, porque le confiere el poder tener siempre los dos muñequitos pegando y eso hace que realmente funcione bien en todos los equipos. Pero es como Yae y como Dehya, pues le ayudan un poco más y ya está. La voy a poner por aquí porque es bastante peor que otros. Me queda ya nada, ya acabamos. ¿Cuánto llevamos? Media hora de vídeo. Bien. No quería que durase una hora porque los editores luego me dicen Fistly, nada, mentiras. Nunca me dicen nada y hacen vídeos increíbles. Varesa, que salió hace poco. La C1 le da más daño general en todos sus descendentes. La C2 hace que se active siempre la pasiva del Apex Drive. En castellano no sé cómo se escribe. Y además le regenera energía para que la rotación de la Varesa C2 sea empezando tirando la ulti grande que tiene un escalado del 1000 y pico y puedes hacer un descendente de 500.000. Y luego ya hagas el combo normal de elemental descendente ulti, elemental descendente ulti, elemental descendente y rotas. ¿Es interesante y es fuerte? Es como el resto de Unga Unga C2 más daño, Unga Unga C2 más daño. Voy a ponerla aquí junto a Mualani por el nivel de poder y por debajo de Raiden por la no dependencia a estas constelaciones. Raiden aquí es polémica porque está tan alta por la dependencia, es dependiente. Pero si fuese a día de hoy por daño e importancia la bajaría, como os expliqué, pues por aquí quizás. Creo que es más justo ponerla por aquí. Varesa la pongo aquí por su nivel de poder e igual Varesa AC0 está por encima de todo lo demás en su mejor equipo. Kimmich, más de lo mismo. Pero sí son muy poderosas sus constelaciones. C1, C2, más daño Unga Unga como un carry. Pero la pongo por encima de Varesa. ¿Por qué? C1, 100% de daño crítico en tus bolazos. 5 bolazos por rotación en equipos correctos con quemadura y crepitar. Es mucho daño, pero sobre todo mucha capacidad de aprovechar mejor el ataque y el resto de bonos que te pueden dar Bennett, Mabuika o daño infligido de Furina. Constelación número 2, reduce un 35% la resistencia dentro de los enemigos, es como llevar un set de recuerdos del bosque. Es una locura el daño de Kimmich, y no es broma, y el daño extra de crepitar que también es dentro, el daño de los normales aparte de los bolazos, el daño del dragón si lo invocas correctamente y hace críticos. Es muy fuerte, son muy fuertes las constelaciones de Kimmich y efectivamente con C1 y C2 es el mejor carry dendro, incluido en equipos de Hyperbloom, por la burrada de daño que te dan sus constelaciones. AC0 sigue siendo muy fuerte y muy sólido. Ito, Unga Unga, C1 y C2, más energía para tener ulti y más stacks para luego hacer los cargados. Recordad que la mecánica de Ito, los main Ito, es que al empezar la rotación, el Ushi si lo golpean te da un stack y al hacer ataques normales ganas stacks y luego con los stacks presionas el botón de cargado y haces cargados. Constelaciones que te dan más energía y más stacks para los cargados, básicamente, la C1 y la C2. Así que iría por aquí, por encima de Sino, bueno, por encima de Tignari, por debajo de Grizzly o algo así. ¿Qué más? Xianyun. Xianyun es muy de nicho. La C1 te da 2 elementales, pero cooldown de 12, rotación de 18, con lo cual no te da tiempo a hacer 2 elementales por rotación, como si te permite Baizu o Yelan, que aunque tenga 10-10-18, que es 10-10-20, los equipos de Yelan suelen jugarse en rotación de 20, o sea que no hay problema, y te da 2 elementales por rotación Yelan. Pero Xianyun no permite hacer esto en ningún caso, con lo cual es más parecida a la de Xiao, que es solo para la primera rotación y menos importante. Y luego la C2 duplica el bono de daño a descendentes. Es decir, la C2 se podría considerar fuerte siempre y cuando tengamos en cuenta que eres un jugador que te gusta el meta de descendentes, que principalmente es Varesa, Gaming, Xiao, Diluca descendentes, pero es una subvariante de los equipos de Gaming porque es la misma mecánica, o alguna otra fumada extraña como Jutao o como un equipo de Ayaka con Furina, Xianyun y Shenhe. Y Ayaka, después de tirar la ulti, el cargado y la elemental, pues haces descendentes haciendo mucho daño. En ese caso la C2 de Xianyun puede ir aquí a fuerte. En caso de seguir el resto del meta de Genshin Impact, pero darte igual los descendentes, darte igual Varesa, darte igual Jutao, darte igual Gaming, darte igual Dilu, darte igual Xiao, que son bastantes, pero entiendo que haya gente que diga a mí los descendentes me dan igual. Pues entonces Xianyun pierde importancia porque su C2 es solo para descendentes. Yo la pondría aquí en fuerte porque lo considero parte del meta de Genshin y tiene 3 equipos en el top 10 de mejores equipos del juego, que no es poca cosa, pero para muchos jugadores que entiendo que no, la C2 de Xianyun se podría ir por aquí, siempre por encima de carries porque soportes te habilitan, como he dicho, equipos de Varesa, equipos de Gaming, equipos de Xiao y subvariantes de equipos de Ayaka, de Jutao, Diluca descendentes y un millón de cosas más totalmente funcionales y muy fuertes
fuertes, pero no la voy a llevar a fuerte, la voy a llevar aquí en coleccionismo, por debajo quizá, bueno, por encima de las de Emily, por debajo de la C1 de Baizu. Luego, Yelan. C1 doble elemental, fuerte, no, para mí sumamente importante, de hecho por encima de esta, por encima de esta, por encima de esta, le voy a dejar aquí. Y la C2 te da un hit más y más aplicación hidro, es un poquito más innecesaria la C2, pero la C1 para mí es como la anterior C1 de Jutao hasta su equipo de descendentes, que es innecesaria. A mí actualmente me parece que Yelan C1 para poder ponerle Aqua y cualquier arco que no sea Favonius es sumamente importante. Quizá un poco de factor Raiden, pero Yelan AC0 también es muy poderosa, pero para mí es súper fuerte y además es un soporte. Chasca, Scaramouche, Shenhe y Tartaglia. Tartaglia es más daño, más daño, más daño, básicamente, y creo que te da más energía también para tirar 2 ultis, así que la voy a poner por aquí donde los carries, cerca de la de Eula, no es importante la constelación de Tartaglia. Luego, Chasca, más daño, más daño, más daño en sus cargados, con lo cual, por el nivel de poder de Chasca la voy a poner por aquí, junto a la de Raiden, más o menos. Bueno, no, porque está por debajo de Clorinde. La pondría por aquí, por debajo de Navia. Scaramouche, más de lo mismo, más daño en tu ulti, la C2, la C1, más daño en tus normales y cargados, con lo cual, más daño, más daño, más daño, y más multihit si no recuerdo mal, con lo cual Scaramouche, por nivel de poder, podríamos ponerlo por aquí, por encima de Grizzly, por debajo de Linné. Linné tiene buenas constelaciones y mejora bastante. Alhaitham es raro y tiene una constelación que hace que tu habilidad elemental puedas llegar a reducir el cooldown hasta tirar 2 elementales por rotación, pero luego hay una rotación donde ya no puedes tirar la elemental porque agotaste el cooldown, es muy raro. Y luego su otra constelación es más de lo mismo. Te hace cambiar las cargas de tu ultimate, pero en resumen no modifica el combo normal de tirar primero la ulti, quedarte con 3 cargas para el máximo daño de los Hades, y cuando tiras tu ulti al principio de la rotación con 0 cargas, sales con 3. Entonces, las de Alhaitham son raras, le dan más daño como estos carries, pero yo diría que es innecesaria. No vayáis por ellas porque no van a cambiar. Y además Alhaitham tiene un AC0 increíble, es decir, el nivel de poder de Alhaitham es como el de Mualani. No hace falta pensar en sus constelaciones. El nivel de poder de los equipos de Alhaitham, que la mitad del daño lo hace Cookie, no Alhaitham, pero son consistentes los Hyperblooms, son muy poderosos a C0 con Alhaitham, así que innecesario por aquí. Y Shenhe para terminar, que ahora viene el crío, viene Scofire, viene Sniesnaya, quizá Shenhe funciona muy bien. Voy a ponerla por aquí en estos soportes que pongo colección, quizá por encima de Emily, y básicamente la C1 le da más, una carga más en su habilidad elemental de cooldown 10 segundos con ulti de 20, pero si tiras la elemental cargada tienes cooldown de 15, con lo cual en la segunda rotación ya no tienes una de las elementales. Pero esta elemental te permite dar estas cargas de daño infligido al personaje en campo, que podría ser Ayaka o quien fuese, y a C0 tiras una elemental normal que te da 5 cargas, pero ya a C1 puedes tirar una normal y una cargada, lo que genera el doble de partículas, y los equipos de permafrost tienen muchas dificultades para la energía, y aparte ya son 5 más 7 cargas, 12 cargas. Pero es que además a los 10 segundos Ayaka puede tirar la ulti y salir del campo, puedes volver a entrar con Shenhe, tirar otra elemental cargada, darle 7 cargas más, y tener 19 cargas para que la ulti de Ayaka haga un daño bastante descomunal, siempre y cuando entiendas lo que estoy explicando y siempre y cuando entiendas que en la segunda rotación no tendrás elementales ni cargas. Aparte, la C2 da 15% de daño crítico crío y full uptime en su ulti. Ella es un muy buen sub DPS y tiene un daño descomunal fuera del campo con los propios buffos del equipo y los suyos mismos, y son importantes, pero solo son importantes para un equipo, que es el permafrost. Aquí, si con Scofire todo esto mejora mucho más, como la apuesta de Mona aquí arriba, Shenhe estaría aquí. Realismo, si Scofire no tiene equipos con Shenhe o Sniesna ya no mejora el crío o Shenhe queda obsoleta y se usa Scofire, Shenhe es para un equipo que es el permafrost, con lo cual la pondría por aquí a la altura de, por encima de Jhin, yo creo, a la altura de Ayaka más o menos, o sea que solo son para equipo de permafrost, equipo Scaramouche, Showcase, equipo de New Billet, esta tier. Y Mona, a pesar de esto que he explicado, sí puede ser un sustituto, por ejemplo, de Sara en el Raiden Hypercarry, o siempre va a poder hacer cosas parecidas, pero la realidad a día de hoy es que si la tienes C2 o C4, cazador de dragones y demás, a menos que este equipo de Scofire, Grizzly, Mona, Furina sea muy bueno como expliqué, es para un equipo y se quedaría aquí por debajo de Jhin, por encima, bueno, incluso por encima de Shenhe aquí. Esta es la realidad. Así que
Damas y caballeros, estas son las constelaciones más importantes a día de hoy de Genshin Impact. C1 Nubilet, C1 y C2 de Mabuika, C2 de Xilonen, C1 y C2 de Furina, las mejores constelaciones del juego. Luego, las más fuertes en mi opinión, C2 de Nahida, por lo que os expliqué, pero solo para equipos de Hyperbloom, que la limita un poco más. En su momento estaba aquí, la verdad, porque solo se jugaba en equipos de Hyperbloom. C1 de Arlequino, y está arriba porque es soporte, que esto es muy importante. C1 de Arlequino, C1 de Yelan, C1, C2 de Citlali, C1, C2 de Kazuha. Esto es lo más importante del juego y lo más fuerte. Y luego ya, pues eso, colección. Esta es interesante, muy fuerte si tenéis en cuenta el meta descendentes. Más daño, más daño, más daño, pero soporte. El que más gana con constelaciones, más fuerte con constelaciones, más fuerte con constelaciones, dependiente de constelaciones, más fuerte en constelaciones, más fuerte en constelaciones, más fuerte, más fuerte, más fuerte, lo mismo, pim, 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 ordenados a nivel de poder. A Tartaglia lo pondría innecesario, la verdad. Aquí voy a hacer un cambio y lo voy a poner aquí innecesario. Al Tartaglia innecesario bajo de hecho. Esta es de las que menos le da poder, pero le da C1 fuerte pero innecesario en su mejor equipo. C1 y C2, la C2 más daño a los enemigos, pero C0 hace todo suficiente. Capaz Ayaka también iría innecesario, alto, la verdad. Fuerte como soporte condicionalmente para pocos equipos. Fuerte como soporte C2 condicionalmente para un solo equipo y quizá con mejoras en SNI Snaya. Fuerte para un solo equipo C4. Lo mismo para Showkeys, de hecho por debajo de Siswine. Fuerte para un solo equipo. Prácticamente innecesario, pero es complicado porque sí que depende mucho de la C1 para hacer lo que tiene que hacer y C0 es malísima y peor que Albedo. C1 rozando lo innecesario, C1 que le da más daño en proporción a la vida, pero rozando innecesario, 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 innecesario. Todo esto de aquí abajo a C0 es totalmente útil y su función la cumple al 100%. Esto de aquí abajo, ni os preocupéis por las constelaciones. Este vídeo es el que vais a compartir en todos los grupos de Genshin Impact, por el que me van a funar seguramente por cualquier mínima cosa que haya hecho por aquí, pero el que vais a consultar una y otra vez para recordar cuáles son las mejores constelaciones, o vais a compartir con ese amigo vuestro que os pregunta ¿cuál es la mejor constelación o las mejores para buscarlas en mi cuenta de los mejores personajes? Este es el vídeo para enviárselo. Por último, quien ha llegado hasta el final, una sorpresa, ya abrí Instagram, que estará por aquí en pantalla, los editores, así que seguirme por Instagram. Llevo como 48 horas de Instagram y hay casi 400 seguidores. Vamos a intentar llegar a más de 1000 seguidores la primera semana. Gracias por todo el apoyo y quien ha llegado hasta el final, ¡mua! Besitos en la frente, sois increíbles. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé miñis y chait. Muchas gracias, gente.